¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre máximos y mínimos locales y absolutos de una función. Algo importante es tomar en cuenta lo siguiente. Cuando estamos hablando de máximo, en una función se representa como el punto más alto que alcanza la función. Este, por ejemplo, sería un máximo porque la función sube, llega hasta lo más alto que puede y luego empieza a bajar. Pues este punto en específico sería un máximo. Luego, cuando estamos hablando de un mínimo, estamos hablando del punto más bajo que alcanza la función. En este caso, podría ser este. La gráfica viene hacia abajo, luego empieza a subir y en ese punto donde cambia de dirección, tengo el mínimo. Si identificamos un máximo y un mínimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que hay máximos y mínimos locales y absolutos. Hablemos primero de los locales. Un máximo local es cuando la gráfica toma un valor alto y luego baja. Ahí tenemos el máximo. Pero luego la gráfica vuelve a subir y va a tomar valores mucho más altos que este punto. Entonces este es un máximo, pero en un solo intervalo, en un espacio reducido de la función. Por lo tanto, es un máximo, pero local, ya que la función va a tomar valores mucho más grandes. ¿Qué pasa con los mínimos locales? Pues pasa lo mismo. El mínimo es el valor más pequeño que puede tomar la función, pero cuando es un mínimo local es cuando la función luego empieza a bajar más y la función va a tomar valores mucho más pequeños que el mínimo que tenemos. Por lo tanto, este mínimo no es el mínimo de la función en sí, es el mínimo de un intervalo. Por lo tanto, le llamamos mínimo local. Ahora, los máximos absolutos y los mínimos absolutos sí son la cúspide o el valor más grande que toma la función. Y en este caso, pues ya no hay valores más grandes que ese máximo. Ya lo vamos a ver con los ejemplos. Primero, tenemos acá una función y vamos a identificar los máximos y los mínimos. En este caso, pues acá tenemos un máximo. Ya lo pudimos apreciar. Este máximo está en la coordenada 0,2 en y. Entonces tenemos 0,2. En este punto está el máximo de la función, pero ¿es un máximo absoluto o es un máximo local? Para esto tenemos que revisar si la función toma valores mucho más altos que este punto. Y sí, por ejemplo, acá está la función y pasa por arriba de este máximo. Por lo tanto, podemos decir que este máximo es un máximo local, porque es el máximo en un intervalo, pero la función como tal puede tomar valores todavía más altos. Veamos ahora qué pasa con los mínimos. En cuanto a los mínimos, tenemos dos. Tenemos este y tenemos este otro. Si se dan cuenta, hay dos mínimos. La coordenada de este es -1, -2, -1. Vamos a colocarlo aquí, -2, -1. El otro mínimo está en el 0 para y en el 2 para x, de tal manera que está en el 2,0. Pero estos son mínimos locales o absolutos. Veamos el primero. El mínimo que está en -2, -1 es absoluto. ¿Por qué? Porque la gráfica no va a tomar valores más pequeños que este punto. Este es el mínimo absoluto de la función o de la gráfica. La gráfica ya no toma valores más pequeños que este. Por lo tanto, este es un mínimo, pero absoluto. Y por el contrario, este otro mínimo, el que está en el 2,0, es un mínimo pero local, porque aunque es un mínimo en un intervalo, la gráfica como tal va a tomar, vean acá, va a tomar valores más pequeños que este mínimo. Por lo tanto, no es el mínimo de toda la función, es el mínimo de un intervalo. Por eso le llamamos mínimo local. Así de sencillo. Veamos ahora otro ejemplo. Hallemos los máximos. Primero vamos a fijarnos acá, que tenemos un máximo, por acá hay otro, y solamente hay dos. El primer máximo está en -2, 1, 3 en y. De tal manera que tengo el máximo en -2 en x, 3 en y. Y como me doy cuenta, la gráfica va a tomar valores cada vez más grandes. Por lo tanto, este máximo no es el valor más alto que toma la función. Y como no es el valor más alto de toda la función, llamamos a esto un máximo, pero local. Luego tenemos este otro. Este otro también es local, porque ya nos damos cuenta que este máximo, primero, incluso es más alto que este. Por lo tanto, este también es un local y está en el 1,2. Vamos a poner por acá 1,2 y este es un máximo local. Vamos ahora a ver los mínimos. En este caso tenemos dos, uno por acá y otro por acá. El primero está en el -1
en X, 0 en Y, así que está en menos 1,0. Y el segundo está en 2 en X, menos 1 en Y. Acá, 2, menos 1. Y ambos son locales. ¿Por qué? Porque la función como tal toma valores más pequeños. Vean acá. Por lo tanto, estos mínimos no son los mínimos de toda la función, son los mínimos de un intervalo. Por lo tanto, estos mínimos son locales. Y de esta forma, pues hemos identificado los máximos locales y los mínimos locales de estas funciones. He de aclarar que esta función como tal no tiene máximos ni mínimos absolutos, porque como ven tienden hacia el infinito hacia arriba y vienen del infinito negativo también. Por lo tanto, no tienen máximos ni mínimos absolutos, únicamente tiene locales. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.